Hola amiguitos, ¿ustedes han oído hablar de las fuentes sonoras? Una fuente sonora es todo lo que produce sonido. ¿Por qué se le dice fuente sonora? Bueno, fuente se refiere al origen del sonido y sonora se refiere al sonido. Existen dos tipos de sonidos, los sonidos naturales y los sonidos artificiales. Los sonidos naturales son los que provienen de forma natural, como por ejemplo los sonidos de la naturaleza, y los sonidos artificiales son los creados por el hombre. A continuación les voy a contar un cuento en donde podrán escuchar diversos sonidos, los cuales tendrán que identificar las fuentes sonoras de donde provienen. Había una vez una pareja de conejitos. ¿Dónde creen que vivían? Vivían en una carpintería. Todos los días el señor carpintero trabajaba haciendo muebles de madera, por lo que los conejitos escuchaban sonidos muy extraños para ellos. Por tal motivo, siempre corrían asustados a esconderse debajo de los muebles que había por ahí. ¿Y cómo no se iban a asustar si se escuchaba un sonido como esto? Escúchenlo para ver si ustedes lo identifican. Adivinen de qué herramienta es este sonido. Es una herramienta que sirve para clavar clavos. También se escuchaban sonidos como este. ¿Escuchen? Adivinen de qué herramienta es este sonido que sirve para cortar madera. Adivinen de qué herramienta es este sonido que sirve para dejar los muebles bien lisitos. ¿Identificaron qué herramientas estaba utilizando el carpintero? Bueno, pues por todos estos sonidos era que los conejitos siempre se asustaban. Y así pasó el tiempo. Y los conejitos tuvieron hijitos. Luego los hijitos crecieron y tuvieron más hijitos. Y así fueron teniendo muchos conejitos todos hasta que se llenó de muchos conejitos esa carpintería, al grado que ya no cabían ahí. No hubo otro remedio más que abrir una puerta que daba al jardín. Y bueno, pues a los conejitos les gustan mucho las plantas y se comían las flores, pero bueno, lo importante era que los conejitos estuvieran bien. Ahí los conejitos escuchaban sonidos muy diferentes. Podían apreciar con mucho más claridad unos sonidos tan hermosos como estos. También se podía escuchar cuando regaban las plantas. Los conejitos estaban muy contentos, pero seguían teniendo conejitos. Y crecía más esa familia de conejitos, al grado de que ya no cupieron ahí. Ya no vivían a gusto, estaban muy amontonados, pobrecitos. Un día llegó un señor y de repente atrapó a 2 conejitos y se los llevó. Después regresó otra vez y se llevó otros 2 conejitos. Y en otra ocasión se llevó 3. Y así poco a poco se empezó a llevar a los conejitos. Así es de que cada vez que llegaba ese señor, todos los conejitos sabían que se iba a llevar a alguno o algunos. Y se asustaban mucho cada vez que oían sus pasos. Y poco a poco fueron quedando menos. Cuando ya quedaban los últimos 2 conejitos, pobrecitos, estaban aterrados. Se preguntaban qué habrá pasado con los demás. Estaban los 2 abrazados temblando. Sabían que estaba próximo su fin. Cuando de repente, ¡pum!, todo se les oscureció. El señor les había echado encima un costal y los atrapó. Los conejitos no podían ver nada. Pobrecitos conejitos. Temblaban y temblaban de miedo. Se escuchaba muy fuerte su respiración y sentían que el corazón se les salía. Cierren los ojos
Imagínense que ustedes son los conejitos adentro de un costal oscuro y escuchan esto. ¿Se fijaron ustedes que iban en un vehículo? Sí, ¿verdad? Cuando se detuvo, abre la puerta. Con mucho cuidado, puso el costal en el piso. Desató el nudo del costal y poco a poco lo abrió. Los conejitos se quedaron impactados. No podían creer lo que estaban viendo. Era un lugar enorme. Un cielo hermoso, era un cielo azul con nubes blancas y el sol y muchísimos árboles, mucho pasto. Se sorprendieron mucho, todo eso era nuevo para ellos. También había muchas flores que adornaban el lugar. Todos los animales que vivían ahí en ese lugar tan bonito les dieron la bienvenida a los conejitos. Cruzaban el cielo muchas aves de diferentes especies y muy coloridas. Pero lo más hermoso y más sorprendente para los conejitos era que todos los conejitos estaban ahí. Al verse todos ahí reunidos, se pusieron muy contentos. Estos dos últimos conejitos voltearon hacia con el Señor y con una sola mirada le agradecieron enormemente por haber llevado a todos los conejitos a ese hermoso lugar. Claro que el Señor comprendió esa mirada de gratitud de los conejitos y se marchó. Todos los conejitos vivieron ahí muy felices para siempre, rodeados de sus seres queridos y de muchísimos nuevos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué les pareció el cuento? Bonito, ¿verdad? A mí me gustó mucho. Y bueno, pues espero que hayan identificado las fuentes sonoras. ¿Cuál fuente sonora les gustó más? ¿Y qué parte del cuento les gustó más? En una hoja de máquina, realiza un dibujo relacionado con el cuento y una de las fuentes sonoras de las que hayas escuchado en el cuento. Comenta con tu mamá y con tu papá qué te pareció este cuento. Y bueno, me despido. Que tengan muy bonito día. Y nos vemos aquí hasta la próxima. Bye.